mensaje de nuestra serie y vamos a conversar hoy día sobre algo que a todos nos interesa: dinero. Seguramente ustedes no sufren de la ausencia de plata, les abunda obviamente en sus billeteras, pero en ciertas personas sí, eso es un tema, ¿no? Y tenemos que hablar de ello. Estamos hablando sobre familias y muchos de los problemas en las familias, o la gran mayoría de los problemas en las familias, tiene que ver con el dinero. No solamente en las familias, sino que también en los individuos solteros, las personas ya aún en su juventud, viviendo con sus padres, también están pasando por ciertos desafíos en ese sentido. Y la pregunta es si el dinero es un problema o una solución, ¿no? Obviamente que no queremos entrar en el mérito de las teorías que existen por ahí, de la prosperidad, de cómo obtener la prosperidad a través de los pactos y a través de los acuerdos con Dios, de manera que vaya bien. Pero nosotros tenemos que trabajar algunas cosas en nuestros corazones cuando hablamos de dinero. Dentro del tema dinero cerramos los tres fundamentos que más generan crisis en las familias, que tiene que ver con sexo, dinero y poder. La semana antepasada hablamos sobre sexo, la semana pasada hablamos sobre poder cuando hablamos de la crianza y de la relación entre padres e hijos, y hoy día vamos a hablar de dinero. Y eso afecta directamente a nuestras familias. Cualquier de esos tres temas destruye un matrimonio, cualquier de esos tres temas destruye una familia, y tenemos que cuidar nuestros corazones, porque de estos tres temas surgen los principales ídolos en nuestros corazones, en nuestras familias. Así que tenemos que corregir algunas cosas en nuestro pensamiento cuando hablamos de dinero. Primero entendemos claramente que las familias están endeudadas. Ese es un hecho. El endeudamiento ha crecido, vamos a ver algunos datos más adelante, pero eso es un hecho, y por lo tanto, si es una realidad en nuestras vidas, no solamente la vida de gente ajena, sino que la nuestra también, tenemos que saber cómo manejarlo. Endeudamiento aquí no es necesariamente morosidad, o sea, si uno toma un crédito para comprar un inmueble, un auto, eso se llama deuda, pero no necesariamente significa algo negativo. Lo negativo sería obviamente la morosidad progresiva, y como ustedes saben, los intereses son bastante crueles y el mercado no perdona. Así que tenemos un problema real, concreto. Vivimos en un mundo donde el endeudamiento es necesario, sea para estudiar, sea para casarse, ustedes que están ahí tratando sea para mantenerse casado, para comprar un auto, una casa, o a veces comprar cosas de menor importancia, incluso endeudamiento para alimentación. Ese es un tema, ¿no? El punto es que muchos de los evangélicos y no evangélicos suelen tener una comprensión equivocada de lo que es el trabajo, porque piensan el trabajo algunos más como un castigo que como una bendición. Otros ven el trabajo solamente como un medio para el éxito y no ven el trabajo bíblicamente como una forma de glorificar a Dios a través de mis dones y habilidades, servir al mundo y obviamente una forma de subsistir. Algunos ven una forma equivocada también el dinero y lo ponen como un mal necesario. El mundo feliz sería un mundo sin dinero, donde nosotros no necesitáramos nada de eso. Eso también es un equívoco, porque eso habla mucho de nuestra ignorancia en la relación de cómo manejar las posesiones. No hay un problema, el dinero en sí no es problema, el problema está en la manera como lo manejamos, en la forma como lo utilizamos, en la forma como nosotros, o la manera como nosotros transformamos al dinero en algo más de lo que realmente es. Y también una forma equivocada de ver la pobreza. Quizás, si nos preguntamos aquí si usted es pobre, usted va a decir que sí, ¿no? Nosotros nos presentaremos como pobres porque no somos tan ricos como otras personas. Seguramente nuestra sociedad quizás prefiere utilizar la expresión clase media o ABC1, C2, C3, términos técnicos. El punto es que cuando hablamos del contexto bíblico, de la idea bíblica de pobreza, es de la total incapacidad de proveer para su propio sustento. Ese es el pobre.
El pobre es que no tiene condiciones de proveer ni siquiera para su propio sustento. Nosotros seguramente estamos un poco más allá de esa situación. Pero el tema de la pobreza necesita ser corregido también en nuestra cultura, porque mucho se ha asociado, sobre todo por influencia católico-romana, la idea de que la pobreza está asociada a la pureza y a la perfección, mientras que la abundancia está asociada a la avaricia, está asociada a los grandes conglomerados de maldad que dominan y oprimen al mundo. El rico es opresor y es pobre, es una víctima del sistema, tal cual como se ha puesto así. La Biblia sí condena los pecados sistemáticos, los pecados de la cultura, los pecados de los sistemas económicos, pero debemos entender que la correlación entre pobreza y pureza no existe. De hecho, si leemos el Antiguo Testamento, eso es incluso al revés. Dios promete mostrar que está con su pueblo, dando a su pueblo prosperidad. No significa que el pueblo va a hacer de la prosperidad un ídolo, sino que la comprensión de que Dios me cuida, Dios me sustenta, y Dios es tan poderoso que Él me da más de lo que yo necesito, y esa es la prueba de que Dios es bueno. Por lo tanto, la idea de pobreza y pureza fue distorsionada a lo largo de los tiempos. Obviamente que si nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de ir en mejoramiento de nuestra condición, seguramente lo buscaremos. No obstante, es importante redimir eso en nuestras mentes. Las noticias dan ese tipo de información, que el Banco Central afirma que el endeudamiento de los hogares chilenos alcanza un máximo histórico. Tenemos ahí datos bastante interesantes. 73,3% subió la deuda de los hogares chilenos al cierre del año 2018. Entonces, los chilenos están más endeudados que nunca. En la misma línea, otras noticias van a decir que en total más de 4,5 millones de chilenos se encuentran en situación de morosidad. Hemos visto que el endeudamiento no necesariamente es algo negativo, pero la morosidad sí es totalmente negativa. Yo soy pésimo para las matemáticas, pero si no me falla las clases ahí del quinto básico, 4,5 millones puede corresponder a un cuarto de la población chilena, si no me equivoco. Es decir, 1 a cada 4 chilenos está en situación de morosidad según el sistema económico. Está en una situación que se pone cada día más difícil de salir. Por lo tanto, el dinero es un tema, porque no solamente es un tema técnico, es un tema del corazón. Afecta tus emociones, afecta tus relaciones, afecta tu futuro. La radio de la Universidad de Chile va a decir lo siguiente: uno de los puntos más significativos del estudio es que, de un otro estudio similar a este, es que establece que la mayoría del presupuesto de los hogares de las capitales regionales se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de estos, el pan y las gaseosas azucaradas ocupan los primeros lugares. Usted pensaba que serían los equipos informáticos y todo eso, ¿no? La gente se endeuda por Coca-Cola. Parece absurdo, pero hay datos que muestran que la mayor parte de los gastos que los chilenos realizan y que contribuyen al endeudamiento tiene que ver con la comida, con las apariencias y con las tentaciones, ¿no? Las tentaciones del mercado. Pero la comida ocupa un espacio muy importante en ese sector. Y nosotros sabemos cómo es el mercado. Nos engaña y nos convence de tal manera a generarnos o a dejarnos así. No sé si usted conoce Futurama. Futurama es un programa fantástico, me encanta. Y hay un episodio, yo quisiera poner aquí el video de esta escena, es genial. Y obviamente nos hace sentirnos culpables cuando vemos eso, porque Fry quiere comprar un celular. Ellos están imitando a Apple, ¿no? Y él llega ahí en el local y la persona que está vendiendo dice, yo creo, no sé si queda. Y mete mano atrás del balcón y saca, se queda solamente uno. Y la cámara, ¿no? Muestra y hace una fábrica con miles y miles de celulares, ¿no? Y él dice, queda solamente uno.
pero solo te va a servir en una única compañía telefónica, tiene esa restricción, la batería se acaba rápido, así que, y él dice eso, ¿no? Cállate y toma mi dinero, ¿no? Lo quiero, no importa que sea bueno o malo. Nosotros tenemos una relación con el consumo y tenemos una relación con el dinero que necesita ser revisitada por el Evangelio. El Evangelio necesita redimir nuestras relaciones financieras y nuestras relaciones de consumo, porque el consumo en sí no es malo, el problema es lo que hacemos con él. El dinero en sí no es malo, el problema es lo que hacemos con él. Al final descubrimos que el problema está en nuestro corazón y es ahí donde tenemos que sanar. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿cómo salir de los problemas financieros? Seguramente esto es un sermón, no una charla TED o una clase de administración financiera, y no sabría dar los mejores consejos en ese sentido, pero lo que proponemos es ver qué es lo que la Biblia dice sobre nuestra relación con el dinero, con el trabajo y nuestra relación con el Señor, para sanar nuestro corazón y buscar entonces de ahí salidas para los problemas financieros y económicos. Y el texto que vamos a meditar es el texto de Proverbios, el capítulo 10, versículo 5, y vamos a leer todos juntos, es un solo versículo. Dice: el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempos de cosecha. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempos de cosecha. Pudiéramos seguramente utilizar un montón de textos que hablan sobre el trabajo, que hablan sobre la diligencia, que hablan sobre la excelencia, que hablan sobre la provisión de Dios. Pero ese texto de Proverbios, en el marco de todos estos textos, nos ayuda a entender algo que es fundamental, que son los fundamentos de nuestra gestión financiera. El texto está explicando, está hablando aquí de cómo debe proceder el hijo diligente. Es un padre enseñando a su hijo cómo actuar en la vida, y él va a tratar de corregir en su hijo varios problemas naturales del corazón, que es el adulterio, la pereza, las enemistades y toda una serie de cosas que puede afectar el corazón del ser humano. Y nos da ahí entonces tres fundamentos bastante genéricos para la gestión financiera. Quizás usted va a decir, pero pastor, eso es demasiadamente genérico, eso yo creo que ya lo sabía, pero es importante revisitar ciertos temas desde la perspectiva que nos da este texto para que podamos recapacitar en la forma como estamos manejando nuestros recursos. Hay tres aspectos que queremos destacar aquí. Lo primero es la perspectiva de la sabiduría. El texto destaca eso, porque cuando habla del hijo entendido, está obviamente hablando del hijo que es sabio, que es prudente. Y obviamente está hablando y haciendo un contraste entre la prudencia y la necedad, mostrando que el prudente es una persona que seguramente honra a sus padres, y el necio avergüenza a sus padres. Entonces, el concepto de la sabiduría es muy interesante porque necesitamos aprender a manejar el dinero no solamente con el conocimiento técnico ni con los impulsos, sino con esta habilidad de entender cómo las cosas funcionan. Por eso, dentro del aspecto de la sabiduría, según vemos en ese paralelo del texto, podemos entender que lo primero es la idea de que para manejar el dinero yo tengo que anticiparme a los problemas. Es exactamente lo que él está haciendo aquí cuando el texto dice que él entiende y se anticipa al invierno. El trabajar en el verano significa exactamente eso. Si yo no trabajo ahora, vendrá el invierno y yo no tendré que comer y no tendré con qué subsistir, y por lo tanto yo tengo que anticiparme a ese problema buscando una solución. Normalmente nosotros no manejamos el dinero con tanta anticipación. Manejamos de la misma manera que manejamos varias otras áreas de nuestras vidas. En el último momento, bajo el mínimo y cualquier impulso, vamos solucionando y buscando salidas. La lógica bíblica es claramente la lógica de la anticipación. Anticiparse a los problemas es lo mejor que yo pueda hacer. Es por eso que somos llamados bíblicamente incluso a una vida de prudencia, porque el prudente piensa primero antes de actuar.
El pensar te ayuda a cuestionar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, dar una vuelta, cuestionarse y, por sobre todo, generar en la mente esa estrategia de ¿qué pasará? Anticipándose a los problemas, me ayuda a evitarlos. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Basta cada día su propio mal. Citamos la Biblia incluso, para decir, yo me lo merezco, tanto que he trabajado. Y al final, no, o sea, ahí mañana veo. Después vemos cómo hacemos. El tema es que si no nos anticipamos a los problemas vendrán tal cual como nosotros provocamos. Entonces ese es un tema. Lo segundo es que tenemos que aprender a leer los tiempos. El texto va a decir claramente, y esa referencia al verano es muy interesante porque era la época ideal de cosechar. De hecho, la idea es que la cosecha estaba lista para ello. No solamente era algo obvio, lo que hace con que el negligente sea doblemente un sinvergüenza, porque él claramente está derrochando algo que ya está ahí, pero también es interesante que la idea bíblica de cosecha y siembra tiene que ver exactamente con esa dinámica de los tiempos. Uno no puede cosechar siempre que quiera. Hay que respetar los tiempos. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Por lo tanto, esa dinámica debe ser entendida por nosotros. Lo que significa que hay tiempo de ahorrar y hay tiempo de gastar. Yo tengo que entender cuál es el tiempo. Y yo tengo que entender cómo los tiempos funcionan para que yo pueda tener más sabiduría en ese sentido. El texto también apunta a que yo, cuando estoy manejando los recursos que Dios me ha dado, yo tengo que buscar sacar el mejor provecho de las circunstancias. Era aquel momento del verano el mejor momento para que él pudiera planificarse en cosechar la cosecha toda y poder almacenar y preparar, porque iban a venir días difíciles. La idea de sacar el mejor provecho de la circunstancia nos hace pensar que hay momentos donde yo tendré un mejor provecho para mí y para los demás. El aprovechar al máximo, no solamente del dinero, sino que de nuestras vidas, es algo que es bíblicamente enseñado. Tanto es así que en el concepto vinculado al trabajo está la idea bíblica del descanso. Ya vamos a hablar sobre el trabajo, pero aquí la idea es, hay una oportunidad, no la dejes pasar. Aprovecha al máximo esa oportunidad, porque esta oportunidad no es una oportunidad que surge de casualidad. Esa oportunidad es una oportunidad que surge de las manos de Dios. Yo debo aprovechar porque si Dios me la dio, Él quiere que yo la aproveche. Yo no estoy hablando de la promoción. Dios me puso una promoción. Me llegó una notificación en mi celular. No puedo dejar pasar. No es eso que estoy hablando. Aprovechar las oportunidades, sacar el mejor provecho de las circunstancias, es pensar dos veces si de verdad yo estoy haciendo el mejor uso de lo que Dios me ha dado. Es muy difícil hablar sobre dinero porque nosotros sabemos que todos tenemos nuestros desafíos. Y yo no estoy hablando aquí de la excelencia del manejo financiero. Yo también tengo mis desafíos. Nosotros como familia tenemos nuestros desafíos, nuestros apretones, nuestras dificultades. Eso lo tenemos todos. Por eso es un desafío para todos nosotros, de sacar el mejor provecho de las circunstancias que Dios nos ha dado. Dios es un Dios proveedor. El problema es que muchas veces nosotros somos hijos derrochadores y no estamos aprovechando todas las circunstancias que Dios nos da para manejar correctamente la provisión que Él nos da. Eso es administrar sus recursos con sabiduría. Entender que los problemas vendrán días difíciles, vendrán días de escasez, por lo tanto yo tengo que prepararme para ellos y anticiparme a ellos. Yo tengo que entender que hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Yo tengo que saber aprovechar los tiempos. Hay tiempo de ahorrar y hay tiempo de gastar. Yo tengo que entender también que
cada circunstancia está dada por Dios, yo tengo que sacar el máximo provecho de ellas, y por fin yo tengo que no dejarme llevar por los impulsos. Porque era exactamente que el hijo sin vergüenza, o el hijo que avergüenza a sus padres, estaba haciendo. Él, movido por el impulso de la pereza, él decidió dormir en el mejor momento para dormir, según sus impulsos. El día está agradable, hace calor, y el calor da una flojera. El cuerpo se pone así como pesado. ¿No ha pasado a ustedes? Si con un día muy caluroso uno quiere estar así, simplemente sin hacer nada. Imagínate salir a cosechar, a trabajar en el campo, en el sol. No aquí en ese sol de Chile, en el sol del Medio Oriente, en el sol del desierto, con la fuerza del sol de ese momento, en el calor, en el sacrificio, en el dolor, en la dificultad. Y él tenía la oportunidad de, no, mejor me quedo aquí, me tomo una chelita, me quedo relajando. No dejarse llevar por los impulsos es una de las indicaciones bíblicas de sabiduría. Sabiduría tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de cómo yo me controlo a mí. Hay cosas hermosas en el mundo, pero yo tengo que saber controlarlas. Yo tengo que saber manejar. Y Dios nos ayuda a tener sabiduría, y cuando somos sabios, glorificamos a Dios. Pero el segundo aspecto de ese texto tiene que ver con trabajo. Obviamente que nosotros entendemos la importancia del trabajo para nuestra subsistencia, pero hay muchos equívocos en esa relación. Primero, destacamos la dignidad del trabajo. Se ha dicho que el trabajo dignifica, el trabajo es digno. El Señor nos ha dado trabajo porque el Señor también trabaja. Entonces el trabajo no es pecaminoso. El trabajo es bendición. Es bendición para nosotros, para construir el mundo, para servir a las personas, para compartir con otros el don que Dios nos ha dado. El trabajo es bendición. Por eso Dios nos ha llamado a reconstruir la idea bíblica del trabajo, entendiendo que el trabajo es digno. Y digno es el trabajador de su sueldo, de su sustento. Por lo tanto, el trabajo no es algo negativo. Ahora, yo tengo que entender que el trabajo demanda un sacrificio, pero ese sacrificio tiene que ser un sacrificio prudente. Eso es lo que estaba haciendo el hijo prudente aquí en la historia, porque él tenía que enfrentar el calor, y él tenía que no disfrutar de los meses más agradables para carretear, entendiendo que eso era un sacrificio, pero un sacrificio necesario, porque era ese sacrificio que iba a proveer beneficios futuros que él podría disfrutar en los tiempos de invierno. El beneficio de poder acobijarse con la guata llena, entendiendo que con el invierno yo no puedo trabajar, el que trabajaba en el campo, y por lo tanto yo no tengo otra opción porque no van a hacer nada, y solo podré comer de lo que he producido en los tiempos adecuados. En la anticipación de eso, él se lanza al sacrificio. Por lo tanto, el trabajo sí demanda sacrificio. Obviamente que todos nosotros quisiéramos un trabajo que fuera lo menos sacrificado posible, ¿cierto? Ganar mucho para hacer poco. Ese quizás es un sueño, uno de los sueños más pecaminosos, menos pecaminosos que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos muchos sueños pecaminosos, ese es uno de ellos. Deseamos tener mucho sin hacer nada. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que hace mucho gana mucho, y que al trabajo está vinculada la idea del sacrificio y más. Estamos en un periodo post-Adán, y después de Adán el trabajo se puso mucho más difícil, no solamente en la tierra, sino que en todas las áreas. Es difícil porque vas a tener que enfrentar a tu compañero de trabajo, que es una persona intratable, y tienes que lidiar con él. No tienes opción, no fuiste tú lo que contrataste a él, no tienes poder para echarlo, entonces tienes que soportarlo. Tus clientes, tus funcionarios, tu jefe, tus alumnos, tus maestros, vas a tener que soportarlo. Vas a tener que despertar más temprano de lo que te gustaría, y quizás acostarse más tarde de lo que a ti te gustaría.
Quizás no vas a poder maratonear las series que tanto te gusta porque tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que producir. Sí, todo trabajo demanda sacrificio, pero eso no es negativo en sí mismo. Pero yo tengo que entender que ese sacrificio tiene que ser un sacrificio prudente. ¿Qué significa un sacrificio prudente? El sacrificio que es tomado a conciencia, anticipando un beneficio futuro. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a trabajar, pero no a trabajar de cualquier manera, sino que a trabajar correctamente. El que no trabaja en el tiempo adecuado, trabaja el doble. Y el Señor no quiere que trabajes el doble. El Señor no quiere que salgas a cosechar cuando ya no haya cosecha. El Señor no quiere que salgas a plantar en el invierno, porque no es la época. Será mucho más difícil y los resultados te vendrán con mayor dificultad. No es eso lo que Dios espera. Dios espera que trabajemos, pero que trabajemos correctamente. Entendiendo el punto anterior de la sabiduría, aplicando eso al trabajo, yo seré un trabajador dedicado, pero no voy a tratar de vender mi alma o morir trabajando si yo entiendo que hay una forma correcta de trabajar. La forma correcta de trabajar, utilizando el principio de la sabiduría, es entender que el trabajo no es un fin en sí mismo. Yo no existo para el trabajo. Yo he vivido antes de trabajar y seguiré viviendo después de él. El trabajo no me define. Yo no soy mi cargo. Hoy día estoy pastor, pero hubo un tiempo en que yo no era pastor. Y habrá un tiempo en que dejaré de serlo. No es eso lo que yo soy. El título, el cartón, el nombre en la puerta ahí. No. Yo no vivo para el trabajo. Pero yo utilizo el trabajo como un instrumento, como una herramienta de bendición, una herramienta de sustento para mi familia, para generar mejores condiciones para la sociedad en la cual yo vivo. Yo tengo que entender correctamente el trabajo, redimir el trabajo, y así podré trabajar correctamente. Tenemos que entender que Dios demanda el descanso. El descanso no es una sugerencia de Dios. Está muy cansadito, descansa. En nuestra cultura el descanso es un regalo, pero dentro del concepto bíblico el descanso es un mandato. Yo debo descansar para enseñar a mi corazón que yo no necesito del trabajo. Yo trabajo porque el Señor me ha enviado a trabajar, nos ha dado el trabajo, pero yo necesito el del Señor. Yo puedo descansar porque Él proveerá. Él demanda que yo trabaje duro, con dedicación, con esfuerzo, con ahínco, con mucha intensidad, pero Él no quiere que yo trabaje más allá de mis capacidades. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el 7º día, el día del Señor, ese descanso es un descanso físico, es un descanso espiritual, es un descanso moral, es un descanso emocional, es un descanso necesario para que podamos enseñar nuestros corazones de dónde viene el dinero, de dónde viene el sustento, quién me cuida. Dios nos está cuidando de nosotros mismos cuando nos dice descansen. Aprendamos a trabajar como el Señor demanda de nosotros. El trabajo no es un fin en sí mismo. Solo podremos realmente descansar cuando trabajemos adecuadamente. Solo podremos realmente descansar. Descansar en el Señor. No es descansar de no hacer nada. Descansar en el Señor. Porque yo confío que tanto mi trabajo como mi sustento, como mis bienes, como mi futuro está en las manos del Señor. Descanso en Él, confío en Él. Y yo sé que puedo cesar de trabajar una vez a la semana, porque Dios provee. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Sabiduría, trabajo, pero hay un tercer aspecto que vemos en el texto. Porque vemos que el hijo prudente, él recoge en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de la siega. Verano, siega, los momentos de la cosecha, todo eso apunta a un elemento que está quizás un poco oculto en el texto, pero que es evidente de forma indirecta, que tiene que ver con la dependencia de Dios. Cuando pensamos en el trabajo, pensamos en que yo produzco riqueza.
Pero el Señor ha mostrado en su palabra que Él, que es rico, Él es quien provee, al fin y al cabo, la real y toda la riqueza. Podemos decir que si tenemos el pan, si tenemos el vino, es porque alguien plantó ahí lo necesario, alguien sembró, alguien procesó, alguien trabajó, por eso tenemos acá. Y tenemos condiciones financieras de comprarlo y tenerlo aquí. Pero si no fuera el Señor a hacer crecer, si no fuera el Señor a enviar desde lo alto los tiempos necesarios, la hambruna, la escasez, habría quitado esos elementos de nuestras mesas. No importa lo que haga el ser humano, por encima de todo está el Señor. Yo tengo que entender que el Señor controla las estaciones. La indicación de las estaciones aquí tiene que ver con eso. El ser humano puede trabajar mucho, pero él no puede cambiar el verano en invierno, invierno en verano. El ser humano puede trabajar mucho, pero él no puede hacer crecer la hierba, ni el fruto, ni nada de eso. Él puede sembrar, él puede cosechar, pero al hacer crecer él no puede. Tú puedes trabajar mucho, pero tú no puedes hacer agrandar ni disminuir una uña de su dedo. No podemos. Nosotros dependemos de Dios. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando también y sobre todo de dependencia de Dios. Dependemos de Dios porque Dios está al final, en la punta, al inicio de todo este proceso, de toda esta cadena que alimenta y sustenta al mundo. Podemos pensar que el dinero está en manos de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, de los grandes empresarios, de los grandes negocios, de los grandes hombres de poder, y al fin y al cabo todo está en las manos de Dios. Podemos construir la torre más alta del mundo. Dios viene con un terremoto y lo derrumba. Podemos producir técnicas de planteo de la mejor manera, y Dios cambia el clima y todo se va a la basura. Dios tiene el control y nosotros dependemos de Él, absolutamente. Dios controla las estaciones, por lo tanto, trabajar es necesariamente confiar en Dios. Por eso trabajar es importante, porque cuando yo trabajo, yo estoy trabajando con Dios. Yo estoy trabajando con Dios, porque yo confío que Dios me está sustentando a través de ese proceso. Yo confío que Dios está controlando todo el proceso. Y cuando yo trabajo en esa confianza, porque mira la dinámica aquí. Él va a sembrar y él confía en que Dios envíe la lluvia. Él confía en que el clima sea favorable. Y él confía en que misteriosamente el organismo de la semilla se desarrolle de tal manera a producir lo que debe producir. Por lo tanto, esa metáfora que él utiliza, ese símbolo que él utiliza de la plantación, representa también para nosotros la total dependencia que tenemos de Dios. Trabajar es confiar. Trabajar es confiar. Cuando nos despertemos mañana en la mañana para salir al trabajo, en el frío, en el invierno, quizás con lluvia, recordemos eso. Ese es un acto de dependencia y de confianza en Dios. Señor, voy a enfrentarme a esos incircuncisos de mi trabajo. Va a ser difícil, va a ser complicado. La micro está llena, se demora mucho. Quisiera estar en la cama, pero confiando en el cuidado, en el sustento del Señor, que con el trabajo no trabaja solamente para proveernos recursos, sino que trabaja también en la formación de nuestro carácter. Porque Dios nos está enseñando no solamente cuando venimos a la iglesia, Dios nos enseña cuando nos envía a trabajar con personas que Él ha seleccionado para estar ahí, para probar nuestro carácter, para ver qué tan cristianos somos nosotros, en el contacto con personas que no conocen y no sirven al Señor. El Señor nos envía a un proceso de formación, de purificación, un local de testimonio, un local de bendición. Por lo tanto, debemos entender eso. Yo voy en respuesta a la confianza que tengo en el Señor. Y gracias a Dios por mi trabajo, porque con Él expreso mi fe en Dios. Pablo cuestiona a algunos cristianos de Tesalónica que no existía en aquella época el término Barça, pero si existiera, Pablo escribiría en la Biblia, porque habían unos que eran así como demasiado, así como
absurdamente acomodados. Ellos entendieron que Jesucristo iba a volver en cualquier momento. Entonces, ¿qué hicieron? Vendieron sus cosas y se colaron en la casa de los hermanos, porque Jesucristo viene. Pero mientras tanto, déjame quedar aquí un ratito. Y ellos dejaron de trabajar y empezaron a hacer un peso para los demás. Entonces Pablo exhorta a ellos a que trabajen duro, y dice: el que no trabaja no come. Y uno va a decir: ¿y dónde está la caridad? Los cristianos que hablan tanto del amor al prójimo, y el hermano ahí sin trabajo, usted no quiere dar de comer. No es esa la idea. La idea es obviamente de gente perezosa. La gente perezosa no confía en Dios. La gente perezosa no confía en Dios. Dejar de trabajar por confiar en Dios es un absurdo. Yo trabajo porque confío en Él. Yo trabajo porque Dios está trabajando. Yo trabajo porque tanto confío que Él me dijo: lanza la semilla porque van a nacer. Yo lanzo la semilla y Dios hace nacer. Es así como Dios provee. Trabajo es confiar. También yo tengo que entender que el perezoso produce vergüenza. Si el perezoso produce vergüenza, el diligente produce honra. Esa honra que aquí es indicada a los padres, y a la referencia que hace en el libro de Proverbios de honrar a los padres o de avergonzar a los padres, es una referencia indirecta a Dios, porque el padre en el libro de Proverbios es una referencia indirecta al propio Dios, que es la autoridad máxima. Es decir, el hijo que es un motivo de vergüenza para sus padres es un motivo de vergüenza también para Dios y para la sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos adecuadamente, demostramos nuestra dependencia del Señor, glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios dando muestra de que Dios, que es diligente en todo, nos ha hecho a nosotros también diligentes, dedicados. Porque así glorificamos su nombre, así damos bendición y también honramos a nuestros padres. Hemos visto aquí y hemos sabido, ya les he comentado en otras ocasiones, de algunos hermanos ya más mayores, cuyos sus hijos no están en la iglesia, y que se lamentan del hecho de que sus hijos no están en la iglesia, pero se dan muy por satisfecho del hecho de que ellos estén trabajando y tengan buenas pegas. No, mi hijo ya tiene su título y está trabajando, está bien. Sería difícil, o lo opuesto quizás, si fuera una persona que no trabaja, no tiene una formación, no tiene un trabajo fijo, es difícil de sustentar, y ahí generaría un peso, una carga, una vergüenza para la propia familia. Pero esa vergüenza tiene que ver también con Dios. Nosotros somos llamados a glorificar a Dios, declarando nuestra dependencia de Él. Y declaramos nuestra dependencia de Dios cuando trabajamos con sabiduría, con dedicación, cuando trabajamos con esmero. También la palabra nos exhorta a que evitemos el camino del vergonzoso. ¿Cómo entonces manejar el dinero? ¿Cómo manejo el dinero yo? ¿Cómo manejamos el dinero en familia? Seguramente tenemos nuestras deudas. Seguramente tenemos nuestros compromisos. Hoy día es el último día del mes. Ya viene un nuevo mes, nuevas deudas, el arriendo, la mensualidad de esto, de aquello, la cuota de la tarjeta, eso, y se van sumando cosas, y que de repente el dinero es algo que me han dicho que existe al inicio del mes. Me gustaría saber cómo es una nota de 20, ¿no? Nunca he visto. Cosas así, ¿no? ¿Cómo manejar el dinero? Hermanos, necesitamos ser sabios. Necesitamos entender cómo funciona el sistema. No solamente el sistema financiero, es nuestro deber entender cómo funciona el sistema financiero y por qué nos están ofreciendo, por qué nos llaman a nuestro teléfono para ofrecer: usted tiene un avance en efectivo de tantos mil pesos. Nada es casualidad. No sé qué tan generosos sean los amigos de las bancas ahí. No te están dando dinero. Algo pasa. Tenemos que entender en dónde estamos gastando, porque al final estamos endeudados con Coca-Cola. ¿En qué estamos gastando? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va?
Entendemos que para trabajar bien necesitamos trabajar antes de trabajar, es decir, pensar, proyectar, cuestionar de dónde viene y cómo lo gasto, en qué está yendo, y entender cómo el sistema funciona para que yo gaste más de lo que debiera, pero entender también cómo funciona el sistema divino de gestión de mi vida, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere que yo trabaje, cómo funciona el sistema divino de manejar las emociones, de manejar las tentaciones, que es lo que para mí es mi debilidad en los gastos. Tim Keller va a decir que nosotros identificamos a los ídolos del corazón con lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo, cosas de donde extraemos nuestra identidad, pero también cosas en donde gastamos nuestro dinero. Donde gastas tu tiempo y donde gastas tu dinero, ahí vas a encontrar tu ídolo. ¿En dónde estamos gastando? Tenemos también que no dejarse llevar por las tensiones y las tentaciones. La tensión es la premura del tiempo, las emergencias, las urgencias, provocadas por la mala gestión y por la falta de anticipación a los problemas, hace con que gastemos de una forma desproporcional. Les puedo dar un ejemplo y una confesión aquí bien clara. Mes de junio es el mes de la revisión técnica para mi auto. Y hace bastante tiempo, que no revisaba ciertas partes del auto. Yo pensaba que estaba todo bien, yo tenía fe, pero no había sido sabio, porque de haber sido sabio, yo había visto o había provisto una revisión propia en los tiempos adecuados para el auto y no evitar un desgaste mayor. Entonces vamos a la revisión técnica en los últimos días de la última semana, obvio, ¿no es cierto? Porque no va a pasar nada, va a ir todo bien. Y cuando pasa la revisión técnica, a mi modo de ver, todo bien, y cuando da el resultado, todo mal. Y gastamos sin contar con ese gasto, porque uno no había pensado que iba a gastar con eso, porque estaba todo bien. Hacemos eso constantemente, una y otra vez. No nos proyectamos, no ahorramos, no nos preparamos y fracasamos ahí. No nos dejemos llevar por las tentaciones. Una de las tentaciones es de creer que mañana no lo voy a necesitar para poder gastarlo hoy. O lo necesito ahora, cuando en realidad no lo necesito tanto. No nos dejemos llevar por las tensiones y las tentaciones, pero entendamos que Dios es el fin de todas las cosas. El tema de cómo gastamos nuestro dinero no es solamente un tema tuyo, no es un tema solamente de tu paranoia personal o nada de eso. Cómo gastamos nuestros dineros es un tema espiritual. Dios está ahí. Dios es evidenciado a través de ese instrumento de poder. Como dije al inicio, hemos hablado sobre sexo, poder y dinero. En cualquiera de estos tres, nuestras familias pueden ser edificadas o destruidas. El Señor nos ha dado la oportunidad de armar familias que puedan disfrutar lo mejor del sexo, lo mejor del poder y lo mejor del dinero. Es la fidelidad a su palabra que nos lleva a ese camino. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor gracia para poder aplicar eso sobre nuestras vidas. Señor amado.